El cuerpo del periodista sonorense Jesús Alberto Camacho Rodríguez, desaparecido hace 5 años, fue localizado por el colectivo Madres Buscadoras en un CEMEFO en Culiacán. El reportero trabajó en varios medios de comunicación, entre ellos El Imparcial, El Regional de Sonora, Extra de la Tarde y Tribuna del Yaqui. Camacho Rodríguez desapareció sin dejar rastro y ha sido encontrado por el colectivo, quien ha publicado su nombre en una lista para que sus familiares reclamen sus restos en el Servicio Médico Forense de Culiacán, Sinaloa. El periodista Camacho Rodríguez era originario de Hermosillo, pero desarrolló la mayor parte de su ejercicio periodístico en Cajeme. Jesús Alberto Camacho Rodríguez, reconocido periodista de Sonora, es localizado en CEMEFO de Culiacán. Es lo que dice textualmente Madres Buscadoras de Sonora. Y dice: Madres Buscadoras de Sonora, nos unimos a la pena que embarga el gremio de periodistas de Sonora que se han comunicado para recuperar su cuerpo. El nombre del periodista fue publicado junto con otras 9 personas más que están sin identificar en el CEMEFO de Culiacán, Sinaloa. Gustavo Zamora, reportero y periodista de Síntesis Noticias en Cajeme, está con nosotros esta mañana. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos, te saludo con mucho gusto. Hace 5 años desapareció el periodista Jesús Alberto Camacho Rodríguez, no se sabía nada de él y ya ha sido identificado su cuerpo en un CEMEFO en Culiacán, Gustavo. Así es, con esa noticia pues tuvimos el día de ayer y causó impacto aquí entre el gremio debido a que efectivamente no teníamos conocimiento y se había sabido extraoficialmente por versiones de sus allegados que se había ido a la ciudad de Hermosillo, a la capital del estado, para estar con unos familiares debido a que tenía una enfermedad que era progresiva. Entonces, sí. El periodista se había retirado prácticamente. Yo en lo personal no tengo referencia de él después de la pandemia, debió haber sido antes, un par de años antes que ya no se dejó ver aquí, sobre todo en los cafés, ahí donde tenía mayor cercanía. Era en un café de Yorin, donde confluyen muchos personajes de la política local. Sí, hace 5 años desapareció y hoy encuentran sus restos en Culiacán. Me imagino pues que se abrirá una investigación para saber qué es lo que pasó. Bueno, necesariamente tendrá que haber una investigación para ver qué es lo que pasó, si su muerte fue producto de alguna situación relacionada con su labor como periodista, o si su muerte fue alguna situación natural, pudiera ser también, porque no se especifica si fue asesinado, o si su muerte fue producto de alguna actividad distinta a la del periodismo, porque bueno, no se especifica la información de qué manera murió este periodista. Así es, una versión extraoficial se manejó que su cuerpo se localizó debajo de un puente y por ello fue trasladado al CEMEFO, allá de la capital sinaloense. Jesús Alberto Camacho era una persona muy reservada, no pudiéramos decir que tenía un arraigo aquí en Cajeme. Sí. Tenía su grupo, sus fuentes, los frecuentaba muy constantemente, se le veía sobre todo en la fuente de la política, cuando había partidos políticos que cubrir, y ahí se la llevaba en esos pues en las cosas cambiaron, ¿no?, en la política, y como que no se adaptó a lo nuevo y fue aislándose poco a poco hasta que pues su contacto social fue mínimo. Sí. Bueno, esperemos a ver qué dice la autoridad, sobre esto, Gustavo Zamora. ¿Y cómo andan las cosas en Ciudad Obregón, por cierto, hablando de temas de seguridad? Tristemente, Juan Carlos, no te puedo dar buenas cuentas. Esta semana ha habido unos hechos violentos que pues han causado temor, han causado zozobra aquí entre los habitantes de Cajeme. Se abandonó, bueno, vamos por un orden cronológico. Sí. Desde el martes se abandonó un cuerpo sin vida de un hombre en la colonia Ampliación Miravalle, en la calle Carlos M. Calleja, y esto está muy cerca de una escuela primaria, lo que causó pues el temor de los vecinos. Fue abandonado y se le identificó al día siguiente como Carlos Alberto. Lo abandonaron ahí en esta colonia, como te digo, y esto tan solo fue unas horas antes, porque las primeras horas del miércoles se localizó una hielera en el Boulevard Las Torres, justo bajo de una de las torres que trasladan los cables de alta tensión. Ahí fue abandonado
el cadáver, el cuerpo desmembrado de este hombre. Fue a las 6:30 de la mañana cuando se localizó en una colonia que se llama Torres de París. Tristemente, pues han sido los hechos que han sido noticia aquí. Justo a un lado de la hielera estaba una máscara del hombre araña y tenía el rostro envuelto con cinta canela. También versiones aseguran que dejaron un mensaje de grupos de la delincuencia, grupos antagónicos lo dejaron ahí. El día de ayer, siguiendo con el mismo tipo de información, el día de ayer hubo una balacera entre dos grupos, dos células de crimen organizado, pudiera ser. La nota aquí, pues eso no sería tanta novedad, ¿no? Casi todos los días hay. El asunto es que quedó una señora en medio de la balacera y resultó con lesiones, con proyectiles de arma de fuego. Fue Guadalupe, la víctima Guadalupe RB, de 58 años, iba saliendo de su domicilio en el callejón Uruguay, entre las calles Jesús García y 6 de abril, en la colonia Hidalgo. La colonia Hidalgo ha sido, en los últimos 5 años, ha sido escenario de muchos actos violentos de este tipo. Y bueno, la señora se trasladó a recibir atención médica. Fue la ambulancia de la Cruz Roja quien la trasladó. Y de los delincuentes, de los presuntos de agresores, pues no se supo nada porque se dieron a la fuga. Sí. Bueno, eso en asuntos de seguridad. Y en tu portal Síntesis Noticias publicas, Gustavo Zamora, periodista de Síntesis Noticias, que el ayuntamiento contrató un gurú en temas económicos para buscarle rumbo a Cajeme. ¿Cómo está el asunto de que contrató un gurú? ¿De qué se trata esto? Sí, Juan Carlos, fíjate que el Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón, COPRECO, que depende 100% es una paramunicipal, depende de recursos públicos, contrató desde el año pasado, desde febrero del año pasado y hasta noviembre, a una empresa que se llama Prodensa Servicios de Consultoría. Según hemos podido enterarnos, hemos tenido acceso a esa información, a esta persona se le contrató por su trayectoria, vaya, según cuenta en su portal, tiene a clientes de clase mundial como Amazon, Apple, Becton Dickinson, BMW, Bombardier, Caterpillar, es decir, las marcas élite a nivel global las tiene él y en servicios para México, obviamente. Y el Ayuntamiento de Cajeme le otorgó un estudio para que nos dijera primero a los empresarios de Cajeme qué condiciones había que tener en el municipio y para darle rumbo. No olvidemos, Juan Carlos, que Cajeme ha tenido décadas de un estancamiento y me atrevería a decir de un retroceso en materia de desarrollo económico. El año pasado recibimos con un desagrado la información de que una de las empresas que tienen menor rotación de personal, no solo en Cajeme, sino en el país, Edgewell, va a trasladar sus operaciones a Aguascalientes y pues no hemos tenido... ¿Por qué se va a Aguascalientes esta empresa? En este rubro de desarrollo económico. ¿Por qué decidieron irse a Aguascalientes, Gustavo? Se va a Aguascalientes y se traslada, no es por una cuestión de que tenga que ver con el municipio, es sí. un asunto de ellos, de operatividad, porque su mercado principal está en la costa este. Claro. Entonces, para ellos es más fácil tener las operaciones en Aguascalientes. Sí. Pero bueno, el impacto económico es el mismo para Cajeme. Claro. Y este gurú ha prometido que va a dar resultados ¿en cuánto tiempo? Este mes, antes de que concluya febrero, Mario Sánchez Ruiz, que es el presidente del COPRECO, va a dar a conocer los resultados de esa empresa de Prodensa. Vamos a ver cómo los dan, porque este tipo de información se maneja con una secrecía tremenda. Sí. Pareciera que sean asuntos de seguridad nacional, no tenemos acceso a veces a ellos, y a veces son pues, dictámenes, vamos a decir, o sí, conclusiones muy sencillas. Platicaba con un empresario, con Rodrigo Burs, porque él tiene la intención de establecer un parque industrial aquí en Cajeme.
dice que el principal reto al que se enfrentan es la falta de disponibilidad de energía eléctrica, es decir, no hay la suficiente disponibilidad de megawatts para desarrollar cualquier complejo. Es decir, pareciera que las respuestas no son tan difíciles de encontrar. Claro. Gustavo Zamora, ¿cómo seguimos la cobertura que realizas en Cajeme? A través de @síntesis informa en X. Gracias, Gustavo. Que estés muy bien, Juan Carlos. Hasta luego. Gracias, hasta pronto.